¿Has notado cómo algunas personas parecen tener una paz inexplicable en medio del caos, una dirección clara en medio de la confusión, una estabilidad sobrenatural en medio de las tormentas más devastadoras de la vida? ¿Te has preguntado por qué hay cristianos que viven con una alegría genuina que trasciende sus circunstancias, mientras otros luchan constantemente con ansiedad, depresión y una sensación constante de vacío interior? Y si te dijera que existe un secreto transformador, una clave maestra que muy pocos creyentes han descubierto, que puede reorganizar completamente tu vida desde adentro hacia afuera, dándole significado profundo a cada área de tu existencia, llenando cada vacío que has sentido y convirtiendo tu vida ordinaria en una aventura extraordinaria con propósito eterno. Y que este secreto se encuentra en una decisión radical que puede cambiar tu destino para siempre. Amado hermano, en los próximos minutos vas a descubrir el poder transformador de hacer de Cristo el verdadero centro de tu vida. No estamos hablando de simplemente añadir más actividades religiosas a tu rutina o de asistir a la iglesia con más frecuencia. Estamos hablando de una revolución completa en la manera como organizas tus prioridades, tomas tus decisiones, inviertes tu tiempo y defines tu identidad. ¿Sabías que la mayoría de los cristianos viven vidas fragmentadas porque han hecho de Cristo solo una parte de su vida en lugar del centro de toda su existencia? Hoy descubrirás cómo hombres y mujeres en la Biblia experimentaron transformaciones radicales cuando decidieron reorganizar toda su vida alrededor de la persona de Cristo. Te prometo que si permaneces conmigo hasta el final, saldrás con una comprensión clara de cómo implementar este cambio en tu propia vida. Este mensaje puede ser el punto de inflexión que has estado esperando. Existe un principio espiritual que cuando Cristo se convierte verdaderamente en el centro de tu vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tu matrimonio mejora, tus finanzas se organizan, tu propósito se clarifica, tu paz se multiplica y tu gozo se vuelve inquebrantable. En este viaje aprenderás técnicas prácticas para reorganizar tu vida alrededor de Cristo de manera que experimentes la abundancia que Él prometió. Antes de comenzar, necesito que hagas algo que marcará el inicio de tu transformación. En los comentarios, escriben hoy: decido hacer de Cristo el centro absoluto de mi vida. Esta declaración activará algo poderoso en el reino espiritual. Si este mensaje está resonando en tu corazón, dale me gusta para que YouTube lo muestre a más almas que necesitan esta revelación. Muchos hermanos dependen de este contenido como su guía espiritual diaria, así que tu participación extiende el reino de Dios. Recuerda que la penúltima enseñanza contiene una revelación que puede ser la clave para desbloquear el propósito completo de tu vida. Comencemos este viaje que transformará tu existencia para siempre. Abraham, anhel, llamado radical, que cambia toda tu trayectoria. Comenzamos nuestro viaje transformador con uno de los ejemplos más poderosos en toda la Escritura de lo que significa hacer de Dios el centro absoluto de la vida, la historia de Abraham. Un hombre que recibió un llamado tan radical que literalmente cambió no solo su propia existencia, sino el curso de toda la historia humana. Génesis 12 nos presenta a un hombre llamado Abram, de 75 años, viviendo una vida aparentemente cómoda y establecida en Harán, cuando de repente recibe una instrucción de Dios que desafiaría todo lo que conocía sobre seguridad, estabilidad y sentido común. Esta primera lección sobre hacer de Cristo el centro de tu vida nos enseña que cuando Dios se convierte en tu prioridad absoluta, Él puede usar tu obediencia para bendecir a generaciones enteras. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta instrucción divina no vino acompañada de un plan detallado, un mapa específico o garantías de comodidad. Dios esencialmente le dijo a Abraham: abandona todo lo que te da seguridad humana y sígueme a un lugar que te revelaré en el camino. Para un hombre de 75 años, esta petición desafiaba toda lógica humana. En una cultura donde la familia extendida proporcionaba seguridad económica y social, donde la tierra
representaba estabilidad generacional. Donde la edad avanzada demandaba tranquilidad y predictibilidad, Dios estaba pidiendo exactamente lo opuesto. Pero fíjate en la promesa que acompañó este llamado radical: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no solo estaba pidiendo a Abraham que abandonara su zona de confort, le estaba ofreciendo un destino que trascendía cualquier cosa que pudiera lograr, manteniéndose en su situación actual. Esta es la naturaleza del llamado divino. Cuando Dios te pide que hagas de Él tu centro absoluto, Él siempre tiene preparado algo infinitamente mejor que lo que estás dispuesto a dejar atrás. La respuesta de Abraham revela exactamente lo que significa hacer de Dios el centro de tu vida. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y fue con el Lot. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. La Escritura no nos dice que Abraham pasó meses analizando la decisión, consultando con expertos financieros o desarrollando un plan de contingencia. Simplemente dice que se fue, como Jehová le dijo. Esta obediencia inmediata y radical representa la esencia de lo que significa reorganizar tu vida alrededor de Dios, aun cuando Él habla. Tú respondes, independientemente de cuán ilógico parezca desde una perspectiva humana. Hermano querido, la historia de Abraham nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que te está impidiendo hacer de Cristo el centro absoluto de tu vida? Para Abraham era su tierra, su familia, su seguridad financiera, su zona de confort. Para ti pueden ser tu carrera, tus relaciones, tus planes futuros, tu necesidad de control, tu deseo de aprobación humana. El llamado de Dios en tu vida puede no ser geográfico como lo fue para Abraham, pero definitivamente será radical. Puede ser un llamado a perdonar a alguien que te lastimó profundamente, a cambiar de carrera para seguir tu propósito divino, a invertir tu tiempo y recursos de manera diferente, o a romper con relaciones que están alejándote de Dios. A lo que muchos no comprenden sobre la historia de Abraham es que su obediencia no fue perfecta desde el inicio. Hubo momentos de duda, errores de juicio, intentos de ayudar a Dios con planes humanos. Cuando llegó a Egipto por causa del hambre, mintió sobre su esposa por temor. Cuando la promesa de un hijo tardó en cumplirse, intentó acelerar el plan de Dios a través de Agar, pero cada error se convirtió en una oportunidad para que Dios demostrara su fidelidad y para que Abraham profundizara su dependencia en el carácter divino. Esto nos enseña qué hacer de Cristo el centro de tu vida. No significa que nunca fallarás. Significa que incluso tus fallas se convertirán en oportunidades para que experimentes más profundamente el amor y la gracia de Dios. En el punto culminante de la transformación de Abraham llegó en Génesis 22, cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac, el hijo de la promesa, como holocausto. Esta petición representaba la prueba máxima de si Dios era verdaderamente el centro de su vida. Isaac no era solo su hijo, era la materialización tangible de todas las promesas de Dios, el vehículo a través del cual se cumplirían todas las bendiciones futuras. Pedirle a Abraham que sacrificara a Isaac era pedirle que entregara no solo a su hijo, sino aparentemente su futuro, su legado y la lógica de todo lo que había creído sobre los planes de Dios. Pero la respuesta de Abraham en el monte Morea revela una transformación completa en su comprensión de quién era Dios y cuál era su relación con él. Cuando Isaac preguntó ¿dónde estaba el cordero para el holocausto?, Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esta respuesta no fue simplemente una manera de evitar una conversación difícil, fue una declaración profética de fe. Abraham había llegado a conocer tan íntimamente el carácter de Dios que confiaba en su bondad, incluso cuando no podía entender sus métodos.
Hebreos las 11:19 nos da una ventana a los pensamientos de Abraham en este momento crucial, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham había llegado a un lugar en su relación con Dios, donde confiaba más en el carácter de Dios que en su propia comprensión de las circunstancias. Había hecho de Dios no solo el centro de sus decisiones, sino el centro de su identidad, su seguridad y su esperanza. El resultado de esta transformación fue extraordinario cuando Abraham levantó el cuchillo para obedecer completamente a Dios. El ángel del Señor lo detuvo y proveyó un carnero para el sacrificio. Pero más importante que la provisión inmediata fue la confirmación de la promesa: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La vida de Abraham nos enseña que cuando haces de Dios el centro absoluto de tu existencia, suceden tres cosas transformadoras. Primero, tu perspectiva cambia. Dejas de ver las circunstancias como obstáculos y comienzas a verlas como oportunidades para que Dios demuestre su fidelidad. Segundo, tu identidad se establece en ya no defines quién eres por lo que tienes, lo que haces o lo que otros piensan de ti, sino por tu relación con Dios. Tercero, tu legado se multiplica en tu obediencia. No solo te transforma a ti, sino que impacta a generaciones futuras de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Hoy, Dios te está haciendo el mismo llamado que le hizo a Abraham. Vete de tu tierra. Abandona tus zonas de confort, tus seguridades humanas, tu necesidad de control y de tu parentela. Suelta las opiniones y expectativas de otros que te están impidiendo seguir completamente a Dios. Y de la casa de tu padre, libérate de los patrones familiares, las tradiciones religiosas vacías y las limitaciones generacionales. A la tierra que te mostraré. Confía en que Dios tiene un destino para ti que es infinitamente mejor que cualquier cosa que puedas planear por ti mismo. Los discípulos, en cuando Cristo se convierte en tu prioridad suprema desde las antiguas tierras de Abraham. Viajamos ahora a las orillas del mar de Galilea, donde presenciamos uno de los ejemplos más dramáticos en toda la escritura de lo que sucede cuando Cristo se convierte genuinamente en el centro de la vida de una persona. Los relatos de Mateo, Marcos y Lucas sobre el llamado de los primeros discípulos nos enseñan la segunda lección fundamental sobre reorganizar tu existencia alrededor de Cristo cuando Él se convierte en tu prioridad suprema. ¿Estás dispuesto a abandonar inmediatamente cualquier cosa que compita con su señorío en tu vida, sin importar cuán valiosa o segura parezca esa cosa desde una perspectiva humana? Mateo las 4:18-22 nos presenta una escena que desafía toda lógica empresarial y familiar. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esta descripción, aparentemente simple, contiene una revolución completa en las prioridades de vida. Pedro y Andrés no estaban desempleados buscando una oportunidad laboral. Eran pescadores exitosos con un negocio establecido, responsabilidades familiares y un futuro económico predecible. La pesca en el mar de Galilea no era una actividad casual, era una industria próspera que requería inversión significativa en barcas, redes y personal. Estos hombres habían dedicado años a desarrollar sus habilidades, construir su reputación y establecer sus rutas comerciales. Tenían empleados que dependían de ellos, familias que sostener y comunidades que los conocían por su profesión. Sin embargo, cuando Jesús los llamó, dejando al instante las redes, le siguieron. La frase "al instante" revela algo extraordinario sobre lo que significa hacer de Cristo el centro de tu vida. No hay lugar para la dilación, la negociación o la búsqueda
de compromisos cómodos. Pero fíjate en algo crucial. Jesús no los llamó a abandonar su identidad como pescadores. Los llamó a transformar su identidad como pescadores. Os haré pescadores de hombres. No era una negación de sus habilidades naturales y experiencia, sino una redefinición sobrenatural de su propósito. Cuando Cristo se convierte en el centro de tu vida, Él no desperdicia nada de lo que eres. Él lo redime, lo transforma y lo usa para propósitos eternos que trascienden cualquier cosa que podrías haber imaginado. La historia continúa con Jacobo y Juan. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zabidio su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esta segunda parte del relato añade una dimensión adicional. No solo abandonaron su negocio, sino que dejaron a su padre con las responsabilidades del negocio familiar. En una cultura donde el honor filial era fundamental y donde los hijos tenían obligaciones sagradas hacia sus padres, esta decisión representaba un costo social y emocional extraordinario. Es importante entender que Jesús no estaba promoviendo la irresponsabilidad familiar o el abandono de obligaciones legítimas. Más tarde en su ministerio, él criticaría a los fariseos por usar pretextos religiosos para evitar cuidar de sus padres. Lo que estaba sucediendo aquí era algo diferente. Estos hombres reconocieron que estaban siendo llamados a algo que trasciende las obligaciones humanas normales, algo tan significativo que requería una reorganización completa de sus prioridades de vida. Hermano querido, la respuesta de estos pescadores nos confronta con preguntas penetrantes sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué es lo que tienes tan fuertemente agarrado que te impide responder inmediatamente cuando Cristo te llama a algo nuevo? ¿Es tu carrera que has construido durante años y que te da seguridad financiera? ¿Es tu reputación que has cultivado cuidadosamente y que temes perder si tomas decisiones que otros no entiendan? ¿Es tu comodidad que has trabajado tanto para conseguir y que no quieres sacrificar por la incertidumbre de seguir completamente a Cristo? La transformación de estos hombres no fue instantánea en términos de carácter, pero fue inmediata en términos de compromiso. A lo largo de los evangelios vemos que Pedro era impulsivo, que los hijos de Zabidio eran ambiciosos, que todos lucharon con dudas y temores, pero desde el momento que decidieron hacer de Cristo el centro de sus vidas, comenzaron un proceso de transformación que los convertiría en los pilares de la iglesia primitiva. Esto nos enseña que hacer de Cristo el centro de tu vida no requiere que seas perfecto antes de empezar. Requiere que estés dispuesto a ser transformado en el proceso. Lucas 5 nos da detalles adicionales sobre el llamado de Pedro que revelan la naturaleza transformadora de hacer de Cristo el centro de tu vida. Después de una noche de pesca infructuosa, Jesús instruyó a Pedro en boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro, el pescador experimentado, respondió con respeto, pero con escepticismo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta respuesta revela algo hermoso en Pedro. Estaba dispuesto a obedecer la palabra de Cristo, incluso cuando contradecía su experiencia profesional. El resultado fue extraordinario, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esta pesca milagrosa no era simplemente una demostración del poder de Jesús, era una revelación profética de lo que sucede cuando obedeces la palabra de Cristo, incluso cuando no entiendes sus métodos. Cuando haces de Cristo el centro de tu vida y confías en sus instrucciones por encima de tu propia sabiduría, Él puede producir resultados que superan cualquier cosa que podrías lograr con tu propia fuerza y estrategia. La respuesta de Pedro a este milagro revela el corazón de lo que significa reorganizar tu vida alrededor de Cristo. Viendo esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pedro no se sintió orgulloso por haber participado en el milagro. Se sintió abrumado por la santidad de Cristo y consciente de su propia necesidad de transformación. Esta humildad genuina
es siempre el resultado de acercarse verdaderamente a Cristo, no te hace sentir superior a otros, sino profundamente consciente de tu dependencia de la gracia divina. La respuesta de Jesús a Pedro es la misma que Él te da hoy, cuando decides hacer de Él el centro de tu vida. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cristo no te condena por tu pasado o por tus limitaciones. Te llama a un futuro que trasciende cualquier cosa que hayas experimentado antes. Te invita a participar en su misión de transformar vidas, usando exactamente las habilidades, experiencias y pasión que Él ha puesto en ti. Los años que siguieron revelaron cómo esta decisión radical de hacer de Cristo el centro de sus vidas transformó completamente a estos hombres. Pedro, el pescador impulsivo, se convirtió en el predicador poderoso que vio 3,000 personas convertirse en un solo día. Juan, el joven ambicioso, se convirtió en el apóstol del amor que escribió algunas de las palabras más tiernas sobre el carácter de Dios. San Jacobo se convirtió en el primer mártir entre los apóstoles, dispuesto a morir por el mensaje que había abrazado. La historia de los discípulos nos enseña que cuando Cristo se convierte genuinamente en el centro de tu vida, 3 transformaciones fundamentales ocurren. Primero, tu definición del éxito cambia. Dejas de medir tu vida por acumulación material o reconocimiento humano y comienzas a medirla por obediencia a Cristo y impacto eterno. Segundo, tu valentía se multiplica. Encuentras fuerza sobrenatural para enfrentar desafíos que antes te parecían imposibles, porque sabes que no estás operando en tu propia fuerza. Tercero, tu gozo se estabiliza. Ya no dependes de circunstancias externas para tu felicidad, porque tu identidad y propósito están anclados en alguien que nunca cambia. Hoy, Cristo te está haciendo el mismo llamado que les hizo a esos pescadores. Venid en pos de mí. No te está pidiendo que abandones todo lo que eres. Te está pidiendo que reorganices todo lo que eres alrededor de Él. Te está invitando a una aventura que transformará no solo tu vida, sino las vidas de todas las personas que Él quiere tocar a través de ti. María de Betania, escogiendo la mejor parte, cuando todo grita por tu atención, desde las orillas del mar de Galilea. Viajamos ahora a la pequeña aldea de Betania, a la casa íntima de Marta, María y Lázaro, donde presenciaremos una de las lecciones más profundas que Jesús enseñó sobre las prioridades de vida. La historia de María sentada a los pies de Jesús, mientras su hermana Marta se afanaba con los preparativos, nos enseña la tercera lección fundamental sobre hacer de Cristo el centro de tu vida. En un mundo lleno de distracciones urgentes y demandas constantes, la persona que prospera espiritualmente es aquella que protege celosamente su tiempo de intimidad con Cristo, reconociendo que de esa relación fluye la sabiduría, la paz y la dirección para todo lo demás en la vida. Lucas las 10:38-42 nos presenta una escena que se repite en millones de hogares cristianos. Cada día aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esta descripción aparentemente simple revela una tensión que todos enfrentamos cuando intentamos hacer de Cristo el centro de nuestras vidas, en el conflicto entre lo urgente y lo importante, entre las demandas externas y las necesidades internas, entre el activismo religioso y la intimidad espiritual genuina. Marta no estaba haciendo algo malo, estaba sirviendo al Señor, preparando una comida, siendo una anfitriona hospitalaria. Su motivación era pura, su trabajo era necesario y su deseo de servir era genuino. Sin embargo, en medio de su servicio legítimo, había perdido de vista lo más importante. María, por otro lado, había tomado una decisión consciente que desafió las expectativas culturales de su época. En una sociedad donde las mujeres eran principalmente definidas por sus roles domésticos,
donde la hospitalidad era una responsabilidad sagrada, donde dejar a tu hermana trabajando sola era considerado descortés. María eligió sentarse a los pies de Jesús. Esta posición no era casual, era la postura tradicional de un discípulo que aprende de su maestro. María estaba haciendo una declaración silenciosa, pero radical: a mi relación con Cristo es más importante que cualquier otra cosa que pueda estar pasando a mi alrededor. La queja de Marta revela exactamente cómo funciona la mentalidad que no ha hecho de Cristo el centro verdadero de la vida. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba tan enfocada en servir a Jesús que se perdió la oportunidad de estar con Jesús. Había convertido su servicio en una forma de competencia. Había permitido que su trabajo bueno se convirtiera en una fuente de resentimiento. Y había comenzado a juzgar las prioridades de su hermana, basándose en actividad externa en lugar de devoción interna. Esta dinámica se repite constantemente en la vida cristiana contemporánea. Hermano querido, nos involucramos tanto en ministerios, actividades de la iglesia, proyectos cristianos y responsabilidades religiosas que perdemos de vista la relación personal íntima con Cristo, que debe ser el fundamento de todo lo demás. Comenzamos a medir nuestra espiritualidad por cuán ocupados estamos para Dios, en lugar de cuán conectados estamos con Dios. Desarrollamos una mentalidad de Marta que valora el hacer por encima del ser, la actividad por encima de la adoración, el servicio por encima de la intimidad. La respuesta de Jesús a Marta es una de las declaraciones más importantes sobre prioridades espirituales en toda la Escritura. A Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La repetición del nombre Marta. Marta revela el corazón tierno de Jesús hacia ella. No la estaba regañando con dureza, sino hablándole con amor pastoral sobre una tendencia destructiva en su vida espiritual. La frase afanada y turbada, estás con muchas cosas, describe perfectamente el estado interno de alguien que ha perdido el centro de su vida espiritual. Afanada sugiere ansiedad, preocupación excesiva, una mente que salta de una responsabilidad a otra sin paz. Turbada implica agitación interna, perturbación emocional, una falta de tranquilidad profunda. Jesús estaba diagnosticando el problema raíz. Marta había permitido que las muchas cosas buenas la distrajeron de la una cosa necesaria. Pero solo una cosa es necesaria. Es una declaración revolucionaria que desafía la mentalidad multitarea de nuestra cultura. Jesús no estaba diciendo que el servicio, la hospitalidad o el trabajo práctico no tienen valor. Estaba estableciendo una jerarquía de prioridades. Hay una cosa que es absolutamente esencial, y de esa cosa fluye la perspectiva correcta, la motivación pura y la efectividad genuina en todo lo demás. Esa una cosa es la relación íntima, personal y continua con Cristo mismo. María ha escogido la buena parte. Revela que la intimidad con Cristo no es algo que simplemente sucede, es algo que escogemos intencionalmente. En un mundo lleno de distracciones, urgencias y demandas constantes por nuestra atención, sentarse a los pies de Jesús requiere una decisión deliberada y repetida. María no tuvo más tiempo libre que Marta, simplemente priorizó de manera diferente. No tenía menos responsabilidades, simplemente entendió cuál era la responsabilidad más importante, la cual no le será quitada. Es la promesa más hermosa de toda la historia. Las comidas que Marta estaba preparando serían consumidas y olvidadas. Los arreglos de la casa serían desarreglados nuevamente. El trabajo que estaba haciendo tendría que ser repetido al día siguiente. Pero lo que María estaba recibiendo en esos momentos de intimidad con Cristo, su palabra, su presencia, su amor, su sabiduría, se convertiría en parte permanente de quien ella era. Ninguna circunstancia podría quitárselo. Ninguna crisis podría robárselo. Ningún tiempo podría erosionarlo. Esta historia se vuelve aún más poderosa cuando la vemos en el contexto más amplio del ministerio de Jesús. Este encuentro en Betania
No fue un evento aislado, fue parte de un patrón en la vida de María que reveló su comprensión profunda de las prioridades espirituales. En Juan 12 vemos a María nuevamente a los pies de Jesús, esta vez ungiéndolo con perfume costoso que valía el salario de un año completo. Cuando otros criticaron su desperdicio, Jesús la defendió diciendo: «Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto». María había desarrollado tal intimidad con Cristo que tenía una sensibilidad espiritual que otros no poseían. Mientras los discípulos seguían hablando de reinos terrenales y gloria política, María había captado en su espíritu que Jesús se dirigía hacia la cruz. Su adoración extravagante no fue el resultado de una decisión emocional impulsiva, fue el fruto de una relación profunda que le había dado percepción espiritual para reconocer la importancia del momento. Esta sensibilidad espiritual es siempre el resultado de hacer de Cristo el centro genuino de tu vida. Cuando proteges celosamente tu tiempo de intimidad con Él, cuando priorizas consistentemente su palabra por encima de las distracciones del mundo, cuando escoges repetidamente la buena parte, incluso cuando otros no entienden tus prioridades, desarrollas una conexión con el corazón de Dios que te da sabiduría sobrenatural para navegar las complejidades de la vida. La historia de María nos enseña 3 principios transformadores sobre hacer de Cristo el centro de tu vida. Primero, la intimidad con Cristo debe ser protegida intencionalmente. No sucede automáticamente. Requiere decisiones deliberadas y repetidas de priorizar tiempo con Él por encima de otras demandas. Segundo, la calidad de tu relación con Cristo determina la efectividad de tu servicio. Para Cristo, María pudo adorar extravagantemente porque había escuchado íntimamente. Su servicio fluía de su relación, no al revés. Tercero, lo que recibes en intimidad con Cristo se convierte en parte permanente de tu identidad. Las palabras que Él te habla, la paz que Él te imparte, la sabiduría que Él te revela, nadie puede quitártelo. Hoy, en medio de todas las demandas por tu atención, Cristo te está invitando a escoger la buena parte. Te está llamando a crear espacio sagrado en tu vida, donde puedas sentarte a sus pies, escuchar su voz y recibir de su presencia. Ese tiempo no es un lujo opcional, es una cosa necesaria de la cual fluye todo lo demás en tu vida cristiana. El joven rico, cuando las posesiones compiten con Cristo por el centro de tu vida, desde la paz de Betania. Viajamos ahora a un encuentro que revela uno de los obstáculos más comunes y peligrosos para hacer de Cristo el verdadero centro de la vida. La historia del joven rico, registrada en Mateo, Marcos y Lucas, nos enseña la 4ª lección fundamental sobre reorganizar nuestra existencia alrededor de Cristo, cuando nuestras posesiones, logros o estatus social se convierten en fuentes alternativas de identidad y seguridad, se vuelven competidores directos del señorío de Cristo en nuestras vidas. Y debemos elegir deliberadamente cuál será nuestro verdadero fundamento. Marcus 10, 17-27, nos presenta a un joven que parecía tener todo lo que el mundo considera deseable. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: «Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Este joven tenía riqueza, posición social, juventud y aparentemente sinceridad espiritual. Su acercamiento a Jesús fue respetuoso, urgente y aparentemente genuino. Corrió hacia Jesús, se arrodilló ante él y le hizo la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacer. La respuesta inicial de Jesús parece sorprendente. «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios». Cristo no estaba negando su propia bondad o divinidad. Estaba llevando al joven a una comprensión más profunda de a quién se estaba dirigiendo. Si Jesús era simplemente un maestro humano, entonces llamarlo bueno era una exageración. Pero si era verdaderamente Dios, entonces la conversación tomaría una dimensión completamente diferente. Jesús estaba preparando el terreno para una revelación que desafiaría cada fundamento sobre el cual este joven había construido su vida. Los mandamientos
Sabes, a no adulteres, a no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, a no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús comenzó con los mandamientos que este joven probablemente había estado guardando meticulosamente desde su juventud. Su respuesta confirmó esto en Maestro. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este no era un joven rebelde que había vivido una vida de pecado obvio. Era un joven religioso que había mantenido un estándar moral alto y que genuinamente creía que había cumplido con los requisitos divinos. Pero aquí viene el momento crucial de la historia. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: «Aún una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz». La frase mirándole, le amó, es extraordinariamente significativa. Jesús no confrontó a este joven con dureza o condenación. Lo miró con amor profundo y compasión genuina. Pero precisamente porque lo amaba, no podía permitir que continuara engañándose sobre el verdadero estado de su corazón. Una cosa te falta revela que es posible guardar todos los mandamientos externos y aún así tener un vacío fundamental en tu relación con Dios. El joven había obedecido las reglas, había mantenido la moralidad, había cumplido las expectativas religiosas, pero había una cosa que le impedía hacer de Cristo el centro absoluto de su vida. Esa una cosa no era simplemente su dinero, era su dependencia en su dinero para su identidad, seguridad y significado. La instrucción «vende todo lo que tienes y dalo a los pobres» no era una regla universal para todos los seguidores de Cristo. A lo largo de los evangelios vemos que Jesús no pidió esto a todos los que decidieron seguirlo. José de Arimatea era rico y siguió a Jesús. Zaqueo dio la mitad de sus bienes y Jesús lo elogió. La instrucción específica para el joven rico fue diseñada precisamente para exponer donde había puesto realmente su confianza y que había permitido que ocupara el lugar central en su vida, que solo debía pertenecer a Dios. La respuesta del joven revela exactamente que estaba compitiendo con Cristo por el centro de su vida. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La palabra afligido sugiere dolor genuino, conflicto interno real. El joven no era insensible al llamado de Cristo. Estaba desgarrado entre dos amores. Pero cuando llegó el momento de decidir cuál sería supremo, eligió sus posesiones sobre Cristo. La frase «se fue triste» es una de las más melancólicas en toda la Escritura. Aquí estaba un joven que había venido corriendo con una pregunta urgente sobre la vida eterna, pero se fue caminando lentamente hacia la muerte espiritual. La reacción de Jesús a esta decisión revela su corazón. Para aquellos que están luchando con esta misma tensión, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de esta declaración porque en su cultura, como en la nuestra, la riqueza era vista como evidencia de la bendición divina. Pero Jesús estaba revelando un principio espiritual profundo. La riqueza no es inherentemente mala, pero tiene una capacidad única de crear una falsa sensación de seguridad que compite directamente con la dependencia en Dios. Hermano querido, la historia del joven rico nos confronta con preguntas penetrantes sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué es lo que te da una sensación de seguridad que compite con tu confianza en Cristo? Para el joven rico, eran sus muchas posesiones. Para ti puede ser tu cuenta bancaria, tu casa, tu carrera exitosa, tu reputación, tu plan de jubilación o incluso tu familia. Cualquier cosa que te dé una sensación de seguridad independiente de Cristo tiene el potencial de convertirse en un ídolo que ocupa el lugar central que solo debe pertenecer a él. En la tragedia del joven rico, no fue que era rico, sino que había permitido que su riqueza se convirtiera en su Dios funcional. Cuando Cristo le pidió que eligiera entre sus posesiones y seguirlo, quedó claro que su verdadera confianza
no estaba en Dios, sino en sus bienes materiales. Había guardado todos los mandamientos externos, pero había violado el primer mandamiento de manera fundamental. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta historia se vuelve aún más instructiva cuando la comparamos con otros encuentros que Jesús tuvo con personas ricas. Zaqueo, el recaudador de impuestos rico, no solo siguió a Jesús, sino que voluntariamente dio la mitad de sus bienes a los pobres y restauró 4 veces lo que había defraudado. La diferencia no estaba en la cantidad de riqueza que poseían, sino en la relación que tenían con esa riqueza. Para Zaqueo, su dinero era una herramienta que podía usar para servir a Dios y bendecir a otros. Para el joven rico, su dinero se había convertido en su identidad y seguridad. La historia nos enseña 3 principios cruciales sobre hacer de Cristo el centro de tu vida. Primero, puedes cumplir con todas las expectativas religiosas externas y aún así tener algo que compite con Cristo por el lugar central en tu corazón. La obediencia externa sin transformación interna es insuficiente. Segundo, Cristo en su amor te confrontará con precisión quirúrgica sobre cualquier cosa que esté ocupando el lugar que solo debe pertenecer a Él. Su confrontación no es cruel, es compasiva, diseñada para liberarte de dependencias falsas. Tercero, la libertad espiritual requiere que estés dispuesto a soltar cualquier cosa que te esté impidiendo seguir completamente a Cristo, sin importar cuán valiosa parezca desde una perspectiva humana. El encuentro termina con una declaración que ofrece esperanza para todos nosotros. Que luchamos con estas tensiones, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús reconoció que naturalmente tendemos a crear seguridades alternativas a Dios y que liberarnos de estas dependencias está más allá de nuestra capacidad humana. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Él puede cambiar nuestros corazones, transformar nuestras prioridades y liberarnos de cualquier cosa que esté compitiendo con Él por el centro de nuestras vidas. Hoy, Cristo te está haciendo la misma invitación que le hizo al joven rico. Amén, sígueme. Pero antes de que puedas seguirlo completamente, Él necesita que identifiques y sueltes cualquier cosa que esté compitiendo con Él por el lugar supremo en tu vida. Su llamado no es para empobrecerte, sino para enriquecerte con tesoros en el cielo que ninguna circunstancia puede tocar. Nehemías han reconstruyendo tu vida con propósito cuando Cristo es el arquitecto. Desde el encuentro con el joven rico, viajamos ahora a Jerusalén en el siglo V antes de Cristo, donde encontramos a un hombre cuya historia nos enseña la 5ª lección fundamental sobre hacer de Cristo el centro de tu vida. Cuando permites que Dios define el propósito de tu existencia, Él puede usar tu vida para reconstruir no solo tu propio destino, sino también para restaurar las vidas y comunidades que han sido devastadas por el pecado y la negligencia espiritual. Nehemías nos demuestra cómo una vida completamente rendida a los propósitos de Dios puede lograr lo imposible en un tiempo sorprendentemente corto. El libro de Nehemías comienza con una escena que revela el corazón de un hombre que había hecho de Dios el centro absoluto de su vida. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías ocupaba una posición privilegiada como copero del rey Artajerjes. Tenía seguridad financiera, estatus social y una vida cómoda en la capital del imperio más poderoso de su época. Sin embargo, su corazón no estaba enfocado en mantener su posición personal, sino en el bienestar de su pueblo y la gloria de Dios. La respuesta que recibió devastó su corazón y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esta noticia no era nueva. Jerusalén había estado en ruinas durante décadas. Pero para Nehemías, que había hecho de los propósitos de Dios el centro de su vida, esta información
no era simplemente datos históricos, era un llamado personal a la acción. Cuando Cristo es verdaderamente el centro de tu vida, desarrollas una sensibilidad espiritual que te hace sentir el dolor de Dios por las cosas que están rotas en el mundo. La respuesta de Nehemías revela exactamente cómo responde alguien que ha hecho de Dios el centro de su existencia. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Su primera reacción no fue desarrollar un plan estratégico o buscar soluciones humanas. Fue quebrantarse delante de Dios. El duelo, el ayuno y la oración no fueron actividades religiosas rutinarias. Fueron la expresión natural de un corazón que había sido tocado por las prioridades divinas. La oración de Nehemías en el capítulo 1 revela los elementos esenciales de una vida que ha sido reorganizada alrededor de Dios. Comenzó con adoración. Ante ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Incluso en medio de su dolor por la situación de Jerusalén, Nehemías mantuvo la perspectiva correcta sobre quién es Dios y cuál es su carácter. Cuando Cristo es el centro de tu vida, incluso tus intercesiones más urgentes están fundamentadas en una comprensión correcta de la naturaleza de Dios. Luego vino la confesión. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no se posicionó como superior a aquellos que habían causado el problema. Se identificó como parte del pueblo que necesitaba el perdón y la restauración de Dios. Esta humildad es característica de aquellos que han hecho de Cristo el centro de sus vidas. Entienden que cualquier cosa buena que puedan lograr es por gracia, no por mérito personal. Finalmente, vino la petición específica. Ante ruego que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de este hombre, porque yo servía de copero al rey. Nehemías no pidió que Dios removiera mágicamente todos los obstáculos. Pidió gracia y sabiduría para navegar las complejidades políticas y sociales que tendría que enfrentar para cumplir el propósito divino. Cuando finalmente Nehemías se acercó al rey con su petición, su preparación espiritual se manifestó en sabiduría práctica extraordinaria. Cuando el rey notó su tristeza y preguntó qué necesitaba, Nehemías oró al Dios de los cielos antes de responder. Esta oración rápida, en medio de una conversación crucial, revela un patrón de vida donde la comunicación con Dios era tan natural que ocurría instantáneamente en cualquier situación. La respuesta del rey superó cualquier cosa que Nehemías podría haber esperado. No solo le dio permiso para ir a Jerusalén, sino que también le proporcionó cartas de autorización, protección militar y recursos materiales para el proyecto. Esta provisión sobrenatural es lo que sucede cuando tu vida está alineada con los propósitos de Dios. Él abre puertas que ningún esfuerzo humano podría abrir y proporciona recursos que ninguna estrategia personal podría asegurar. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, su enfoque reveló la sabiduría de alguien que había aprendido a operar desde el centro de la voluntad de Dios. No anunció inmediatamente sus planes o buscó apoyo popular. Pasó 3 días evaluando silenciosamente la situación, orando por dirección y desarrollando una estrategia que honraría a Dios y bendeciría al pueblo. Esta paciencia estratégica es característica de aquellos que han aprendido a subordinar su urgencia humana a los tiempos perfectos de Dios. Su inspección nocturna de los muros revela un líder que entendía la importancia de tener información completa antes de pedir a otros que se comprometan con una visión. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
Nehemías no minimizó la magnitud del desafío, la evaluó honestamente para poder presentar un plan realista que inspirara confianza en lugar de desesperanza. Cuando finalmente presentó la visión al pueblo, su enfoque revela los elementos esenciales del liderazgo que fluye de una vida centrada en Dios. Entonces, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías no se presentó como el héroe de la historia. Claramente atribuyó el éxito a la mano de Dios y usó el testimonio de la fidelidad divina para inspirar fe en otros. El proyecto de reconstrucción enfrentó oposición significativa de enemigos externos y desafíos internos, pero la respuesta de Nehemías a cada crisis revela una vida que había aprendido a operar desde el centro de la confianza en Dios. Cuando Sanballat y Tobías se burlaron del proyecto, Nehemías respondió: en el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Cuando la oposición se intensificó, combinó oración con acción práctica. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El resultado fue extraordinario. A los muros de Jerusalén, que habían estado en ruinas durante décadas, fueron reconstruidos en solo 52 días. Pero más importante que la velocidad de la construcción física fue la transformación espiritual que ocurrió en el proceso. El pueblo redescubrió su identidad como pueblo de Dios, renovó su compromiso con la palabra divina y experimentó un avivamiento espiritual que impactaría a generaciones futuras. La historia de Nehemías nos enseña 3 principios transformadores sobre vivir con Cristo como centro. Primero, cuando tu vida está alineada con los propósitos de Dios, Él puede usar tu posición, recursos y oportunidades de maneras que trascienden cualquier cosa que podrías planear por ti mismo. Segundo, los proyectos que nacen de un corazón quebrantado por las prioridades de Dios llevan el poder sobrenatural para lograr lo imposible en tiempos que desafían la lógica humana. Tercero, el liderazgo efectivo fluye naturalmente de una vida que ha aprendido a combinar dependencia espiritual con acción práctica, oración fervorosa, con trabajo diligente. Hoy Dios está buscando Nehemías modernos, personas que han hecho de Cristo el centro absoluto de sus vidas y que están dispuestas a usar su posición, talentos y recursos para reconstruir lo que está roto en el mundo. Él quiere usar tu vida para restaurar matrimonios, sanar comunidades, transformar lugares de trabajo y edificar su reino de maneras que glorifiquen su nombre y bendigan a otros. Salomón y el templo, cuando Dios habita en el centro de todo lo que construyes. Para nuestra lección final sobre hacer de Cristo el centro de la vida, viajamos al momento más glorioso en la historia de Israel, la dedicación del templo de Salomón. Esta historia, registrada en 1 Reyes 8 y 2 Crónicas 5-7, nos enseña la sexta y última lección fundamental sobre reorganizar nuestra existencia alrededor de Cristo cuando construyes tu vida, tu familia, tu carrera y tus proyectos con la intención deliberada de que Dios habite en el centro de todo. Él llenará tu existencia con su gloria de maneras que transformarán no solo tu propia experiencia, sino también la experiencia de todos los que se acerquen a tu vida. El templo de Salomón no fue simplemente un edificio religioso impresionante, fue la materialización física de una visión divina que había estado en el corazón de Dios desde los días de Moisés. David había recibido los planos detallados directamente de Dios, había reunido los materiales durante años y había preparado a Salomón para ejecutar la construcción. Pero lo que convirtió este proyecto en algo extraordinario no fue la magnificencia de los materiales o la habilidad de los artesanos. Fue la intención clara de crear un espacio donde la presencia de Dios pudiera habitar de manera permanente en medio de su pueblo. 1 Reyes 6-1.
establece la importancia histórica del proyecto. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Esta fecha no es accidental. Marca exactamente 480 años desde el Éxodo, simbolizando que finalmente el pueblo de Dios había llegado al cumplimiento de las promesas divinas. El templo representaba la culminación de siglos de peregrinaje, el establecimiento permanente de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La construcción misma revela principios profundos sobre cómo construir una vida con Cristo en el centro. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. 1 Reyes 6:7. Esta descripción extraordinaria nos enseña que cuando Dios está verdaderamente en el centro de nuestros proyectos, hay una armonía, una paz, una ausencia de conflicto y lucha que caracteriza el proceso de construcción. Las piedras habían sido preparadas previamente en las canteras. Cuando llegó el momento de ensamblar el templo, todo encajaba perfectamente. Esta imagen es profundamente instructiva para aquellos que desean hacer de Cristo el centro de sus vidas. Cuando permites que Dios sea el arquitecto de tu existencia, cuando sometes tus planes a su sabiduría, cuando construyes según sus especificaciones en lugar de tus propias ideas, hay una armonía sobrenatural que caracteriza el proceso. Esto no significa ausencia de desafíos, pero sí significa ausencia del tipo de conflicto y frustración que viene de tratar de forzar piezas que no fueron diseñadas para encajar juntas. El momento culminante llegó cuando el templo fue completado y llegó el tiempo de la dedicación. 2 Crónicas 5:2-4 describe la ceremonia. Entonces Salomón convocó en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, a los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron al rey todos los varones de Israel en la fiesta solemne del mes séptimo. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. La procesión del arca del pacto desde la ciudad de David hasta el templo simboliza el momento en nuestras vidas cuando decidimos deliberadamente mover la presencia de Dios desde la periferia hasta el centro absoluto de nuestra existencia. El arca representaba la presencia literal de Dios. Había sido el símbolo de su compañía durante los 40 años en el desierto. Había liderado al pueblo en la conquista de la tierra prometida y ahora finalmente tendría un hogar permanente en el lugar más sagrado del templo. Y metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca, y sus varas por encima. 2 Crónicas 5:7-8. Esta descripción revela la importancia de crear un lugar específico, protegido y sagrado para la presencia de Dios en nuestras vidas. No es suficiente con simplemente incluir a Dios en nuestras actividades. Debemos crear espacios sagrados donde su presencia pueda habitar sin competencia. Pero lo que sucedió después trasciende cualquier experiencia religiosa, ordinaria. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 1 Reyes 8:10-11. Esta manifestación de la gloria divina no fue el resultado de técnicas de adoración o manipulación emocional. Fue la respuesta natural de Dios a un pueblo que había preparado cuidadosamente un lugar para que Él habitara en el centro de su vida nacional. La gloria de Dios era tan intensa que incluso los sacerdotes, que estaban acostumbrados a ministrar en su presencia, no pudieron continuar con sus actividades normales.
Esta imagen nos enseña algo extraordinario sobre lo que sucede cuando Cristo se convierte verdaderamente en el centro de nuestras vidas. Al su presencia se vuelve tan real, tan tangible, tan transformadora, que cambia fundamentalmente la manera como operamos en todas las áreas de nuestra existencia. La respuesta de Salomón a esta manifestación revela exactamente cómo responde alguien que ha experimentado la gloria de tener a Dios en el centro de su vida. Entonces dijo: Salomón a Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre, un Reyes. Las 8:12, menos 13. Salomón no se atribuyó el mérito de la manifestación divina. Reconoció que había sido un instrumento en las manos de Dios para cumplir un propósito que había estado en el corazón divino desde el principio. La oración de dedicación de Salomón en un Reyes, las 8:22, menos 53, es una de las oraciones más hermosas y completas en toda la Escritura. En ella, Salomón reconoce que aunque había construido un templo magnífico, ningún edificio terrenal podía contener realmente a Dios. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esta comprensión revela una sabiduría profunda cuando hacemos de Cristo el centro de nuestras vidas. No estamos tratando de limitarlo o controlarlo. Estamos creando espacios donde su presencia infinita puede manifestarse de maneras que bendigan nuestras vidas y las vidas de otros. La respuesta de Dios a la dedicación fue inmediata y dramática. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 2 Crónicas 7:1, menos 2. Esta manifestación sobrenatural confirmó que Dios había aceptado el templo como su morada y que su presencia habitaría allí de manera permanente. Pero la promesa que Dios hizo esa noche a Salomón trasciende el templo físico y se aplica directamente a nuestras vidas. Cuando decidimos hacer de Cristo nuestro centro absoluto, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas, las 7:14. Esta promesa establece las condiciones bajo las cuales Dios manifiesta su presencia transformadora en humildad, oración, búsqueda genuina de su rostro y arrepentimiento de todo lo que compete con su señorío. La historia del templo de Salomón nos enseña 3 principios finales sobre hacer de Cristo el centro de nuestras vidas. Primero, cuando construyes intencionalmente tu existencia para que Dios habite en el centro, Él llenará tu vida con manifestaciones de su gloria que transformarán cada área de tu experiencia. Segundo, la presencia de Dios en el centro de tu vida no solo te bendice a ti, sino que convierte tu existencia en un lugar donde otros pueden encontrarse con Él de maneras poderosas. Tercero, mantener a Cristo en el centro requiere vigilancia constante, humildad continua y disposición de arrepentirse de cualquier cosa que amenace con desplazarlo de su lugar supremo. Querido hermano, hemos llegado al final de este viaje transformador sobre hacer de Cristo el verdadero centro de la vida. Y mi corazón está profundamente conmovido por tu persistencia en permanecer conmigo hasta este momento. De todos los que comenzaron este video, tú eres parte del remanente precioso que ha demostrado hambre genuina por una transformación radical en sus prioridades de vida. Has demostrado que no estás satisfecho con una vida cristiana mediocre, que no te conformas con tener a Cristo como una parte de tu vida, sino que anhelas experimentar lo que significa tenerlo como el centro absoluto de toda tu existencia. Durante estos minutos sagrados hemos caminado junto a Abraham mientras dejaba todo lo conocido para seguir el llamado radical de Dios. Hemos observado a los discípulos abandonando inmediatamente sus redes
para seguir a Cristo. Hemos aprendido de María la importancia de escoger la mejor parte en medio de las distracciones de la vida. Hemos reflexionado sobre la tragedia del joven rico que no pudo soltar lo que competía con Cristo por su corazón. Hemos sido inspirados por Nehemías y su compromiso inquebrantable con los propósitos divinos. Y hemos contemplado la gloria que llena una vida cuando Dios verdaderamente habita en el centro de todo lo que construimos. Cada una de estas historias nos ha revelado aspectos diferentes de la misma verdad transformadora en cuando Cristo se convierte genuinamente en el centro de tu vida. Todo lo demás encuentra su lugar correcto, tu propósito se clarifica, tu paz se estabiliza, tu gozo se multiplica y tu impacto eterno se magnifica. Has descubierto que hacer de Cristo el centro no significa empobrecerte o limitarte. Significa reorganizar tu vida de tal manera que experimentes la abundancia genuina que Él prometió a aquellos que buscan primero su reino y su justicia. Quiero que entiendas algo profundamente personal. En este momento en sí, has llegado hasta aquí. No es coincidencia. Dios te ha guiado a este mensaje porque Él quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Él está llamándote a una transformación que va más allá de simples ajustes en tu rutina religiosa. Te está invitando a una revolución completa en la manera como vives, amas, trabajas y te relacionas con Él y con otros. Esta no es simplemente información para tu mente, es una invitación para tu corazón a experimentar una dimensión de vida cristiana que tal vez nunca has conocido antes. Tal vez por años has sentido que algo faltaba en tu experiencia cristiana. Has asistido a la iglesia, has orado, has leído la Biblia, has participado en actividades religiosas, pero has tenido la sensación persistente de que debe haber más. Esa inquietud en tu espíritu no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que Dios te está llamando a algo más profundo, más transformador, más glorioso de lo que has experimentado hasta ahora. La verdad es que la mayoría de los cristianos viven vidas fragmentadas porque han hecho de Cristo una parte importante de sus vidas en lugar del centro organizador de toda su existencia. Tienen su vida espiritual en un compartimento, su vida familiar en otro, su carrera en otro, sus finanzas en otro, sus relaciones en otro y sus sueños en otro. Pero cuando Cristo se convierte verdaderamente en el centro, Él integra todos estos aspectos en una sinfonía armoniosa donde cada elemento contribuye a un propósito mayor y más hermoso. He visto en mis años de ministerio que aquellos que han hecho genuinamente Cristo el centro de sus vidas experimentan una transformación que es visible para todos los que los rodean. Tienen una paz que trasciende las circunstancias, una alegría que no depende de las situaciones externas, una sabiduría que viene de arriba, una generosidad que fluye de corazones llenos y un propósito que les da dirección clara, incluso en los momentos más confusos de la vida. Pero quiero advertirte que hacer de Cristo el centro de tu vida requerirá cambios que pueden parecer radicales desde una perspectiva humana. Puede significar cambiar la manera como inviertes tu tiempo, reorganizar tus prioridades financieras, ajustar la manera como te relacionas con ciertas personas, modificar tus metas profesionales o incluso cambiar aspectos fundamentales de tu estilo de vida. Pero te prometo que cualquier cosa que tengas que soltar para hacer espacio para que Cristo ocupe el centro, será infinitamente compensada por lo que Él traerá a tu vida. Si has llegado hasta este punto del mensaje, quiero que comentes algo muy específico para que yo pueda identificar a aquellos que están listos para dar este paso radical. Llegué hasta el final porque estoy listo para hacer de Cristo el centro absoluto de mi vida. Esta declaración no solo me permitirá conocerte, será un compromiso público que fortalecerá tu resolución de seguir adelante con esta transformación. Ahora quiero hablarte sobre la importancia de compartir este mensaje con otros. No estoy pidiendo que promociones un canal, estoy pidiendo que seas un agente de transformación en las vidas de personas que están luchando con las mismas preguntas que tú has estado enfrentando. Cuando compartes este contenido, estás diciendo, ha encontrado la clave para una vida plena y quiero que tú también
la encuentres. En un mundo lleno de personas que viven vidas fragmentadas, sin propósito claro, tu acción de compartir puede ser el catalizador que Dios use para transformar una vida completamente. Suscribirse a este canal es una decisión de crecimiento intencional. Es decidir que quieres alimentar tu alma regularmente con contenido que te desafíe a crecer, que te inspire a alcanzar nuevos niveles de madurez espiritual, que te equipe para vivir la vida abundante que Cristo prometió. Cada video que creamos es el resultado de oración profunda, estudio intensivo de las Escrituras y un compromiso genuino de ayudar a personas como tú a descubrir todo lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Si ya estás suscrito, quiero agradecerte por tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Has tomado una decisión sabia de invertir en tu relación con Dios de manera consistente. Has decidido ser parte de una comunidad que se compromete a buscar la excelencia espiritual, que no se conforma con la mediocridad religiosa, que aspira a experimentar todo lo que es posible cuando Cristo es verdaderamente el centro de la vida. Antes de despedirme, quiero pedirte algo personal. En los comentarios, comparte conmigo cómo planeas implementar lo que has aprendido hoy. Cuéntame qué área específica de tu vida necesita ser reorganizada alrededor de Cristo. Comparte cuáles son los cambios concretos que vas a hacer para asegurar que Él se convierta en el centro absoluto de tu existencia. Tu testimonio y tu compromiso no solo me bendecirán a mí, pueden ser exactamente la inspiración que otra persona necesita para dar el paso que ha estado posponiendo. También quiero conocer tu historia. Cuéntame sobre tu trasfondo espiritual, sobre las luchas que has enfrentado, sobre los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Quiero interceder por ti específicamente, orar por tus necesidades particulares y apoyarte en este proceso de transformación. Cuando leo los comentarios, no veo simplemente texto en una pantalla. Veo almas preciosas que Dios ha puesto en mi corazón para servir, guiar y acompañar en este viaje hacia la plenitud espiritual. Que la decisión de hacer de Cristo el centro absoluto de tu vida se convierta en el punto de inflexión que define todo tu futuro. Que experimentes la paz que viene de tener todas las áreas de tu vida alineadas con su voluntad, que descubras el gozo que fluye de vivir según su diseño perfecto para tu existencia, que encuentres el propósito claro que da significado a cada día, cada decisión, cada relación, que vivas con la confianza de que cuando Cristo es verdaderamente el centro de tu vida, todas las demás cosas son añadidas según su promesa. Que experimentes provisión sobrenatural, dirección divina, protección celestial y bendiciones que sobrepasan todo lo que puedes pedir o imaginar. Que te conviertas en un testimonio viviente para otros de lo que es posible cuando alguien decide vivir completamente rendido al señorío de Cristo. Que tu vida se convierta en una invitación silenciosa, pero poderosa, para que otros también descubran la transformación que viene de hacer de Cristo el centro absoluto de la existencia. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra de Dios. Recuerda, aun cuando Cristo se convierte en el centro de tu vida, todo empieza a tener sentido. Tu pasado encuentra propósito, tu presente encuentra dirección y tu futuro encuentra esperanza. Esta no es solo una filosofía de vida, es la clave para experimentar todo lo que Dios tenía en mente cuando te creó. Amén y amén.